Oramos. Padre, Señor Jesús, Espíritu Santo, gracias por darnos la oportunidad de permitirnos estar en tu casa, pero también para escuchar tu palabra, y nos abandonamos a ti bajo tu autoridad y bajo la autoridad de tu palabra. Instrúyenos, por favor, te lo suplicamos. Danos entendimiento y comprensión lo que hoy vamos a estudiar. Espíritu Santo, gracias. Amén. Bien, vamos a abrir la Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 y versículo 46. Y dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Okay? Estamos enfatizando acerca de la comunión. Y versículo 46 también dice algo parecido: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Se fijan? Se fijan que el versículo 42 y el versículo 46 sí nos habla realmente y ampliamente lo que es la comunión y la socialización. Bien, pues el tema de hoy se llama comunión y socialización. ¿Cómo se llama el tema? Comunión y socialización. Excelente, muy bien. Ok, antes de adentrarnos más a este punto, quiero decirles lo siguiente, porque esa es la base de lo que hoy vamos a tratar. El ser humano puede ser predecible. Repito, el ser humano puede ser predecible y a la misma vez impredecible. Y usted puede decir: pastor, explícalo. Pues ahí va la explicación. Es decir, a través, o más bien, podemos tener algunas indicaciones que nos puede decir acerca de una persona que puede ser predecible a través de su perfil personal psicológico. ¿Ok? Puede predecirse de su comportamiento futuro. Cuando conocemos a una persona y vemos sus características, su temperamento, algunas cosas de su vida personal, uno puede decir: más adelante se va a comportar de esta forma, o negativamente o positivamente. Pero a la vez de esta misma persona puede actuar en contra del pronóstico de su perfil. Uno puede decir: creo que esta persona va a ser buena y se va a comportar de la mejor manera, porque nos está indicando a través de su perfil. Pero resulta que con el pasar de los meses actúa contrariamente de lo que pensamos que puede comportarse. ¿Ok? Por eso el ser humano puede ser predecible y a la vez impredecible, porque no sabemos cómo va a reaccionar más adelantito, ¿sí? Uno puede decir: no, pues este hermano como me está mostrando, yo creo que su comportamiento va a ser así. Pero de pronto, en el mismo tiempo, se comporta diferente, contrario a lo que pensamos. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Bien, en primer lugar, ahora vamos a conocer dos terrenos distintos que involucra cada persona. Vamos a ver dos terrenos. El primer terreno que vamos a analizar es intrapersonal. ¿Qué es intrapersonal? Pues esto se refiere a todo lo que ocurre dentro de uno mismo o dentro de la persona. Es decir,
dentro de la mente o el yo de una persona, abarcando la autocomprensión, el autoconocimiento, la gestión de emociones y pensamientos y la capacidad de entender las propias fortalezas y debilidades para dirigir su propia conducta y alcanzar metas personales. Esto se refiere a lo que es la intrapersonal. Es lo que uno tiene y lo que uno somos. Es lo que tenemos dentro de nosotros. Ese es intrapersonal. Y esto se contrasta con lo que vamos a ver también en lo interpersonal. Esto se refiere y se relaciona con la interacción con otras personas o varias personas. Y estas son las características de lo intrapersonal. Es autoconocimiento y se refiere de ser conscientes de quién eres, tus fortalezas, tus debilidades, emociones, motivaciones y habilidades. Este es uno de los perfiles o un elemento de lo que es de lo intrapersonal, tu autoconocimiento. Siguiente elemento o factor es la autogestión, es decir, o significa o se define como el manejar tus emociones, tus propios pensamientos, sentimientos y comportamientos de forma efectiva. Ese es el segundo elemento. Tercer elemento, la autocompasión, es decir, ser amigable contigo mismo y atender tus propias necesidades. Siguiente elemento es la toma de decisiones. Significa el analizar opciones y elegir sin conflicto interno. Es decir, tú decides y ya no tienes conflicto interno porque dices, esto lo decidí con la mente fría. Siguiente elemento, comunicación intrapersonal, es decir, pensar, imaginar o incluso, como muchas personas, escriben un diario para reflexionar sobre ellos mismos. Y cuando leen su diario dicen, no, pues tal tiempo estuve superando esta situación en mi vida y a estas alturas ya no lo tengo, ya lo superé. Siguiente, la autonomía, es decir, tomar decisiones y actuar de manera independiente. ¿Ok? Aquí es donde nace un problema dentro de la familia. Muchas veces los hijos, cuando los padres los crían a sus hijos de manera dependiente a ellos, los hijos o los muchachos no desarrollan autonomía, no pueden tomar decisiones por sí mismos y tienen que consultar al papá o mamá y que ellos tienen que decidir por él. Es decir, en su personalidad, en ser intrapersonal, esta parte no está funcionando correctamente. El ser humano tiene que ser autónomo en sus propias decisiones y no es malo pedir un consejo, no es malo que alguien te dé su opinión, pero tú tomas tu propia decisión, evalúas, valoras lo que los demás te dicen y dices, ok, esta persona lo que dijo sí tiene alguna relación y me confirma lo que estoy pensando, pero esta persona que dijo no está bien porque no cuadra con lo que soy. Pero finalmente tomas tu propia decisión. Esta es parte de la intrapersonal. También otro factor o otro elemento es la reflexión. Es analizar y entender tu mundo interior
A menudo es mediante la meditación o el autoexamen, la reflexión. Mucha gente no reflexiona, no se sienta a meditar, a pensar, a calcular, solamente hacen las cosas. Ok, entonces, la definición de intrapersonal es comunicación consigo mismo, es el autoconocimiento, el manejo de tus propias emociones. Y la habilidad clave es la autoconciencia, la autorreflexión, la autogestión, establecer metas realistas como fortalezas y debilidades. Bien, ejemplos: pensar en tus propios sentimientos, meditar, decidir un objetivo personal, y etcétera, etcétera. Eso es lo que significa o lo que es en el terreno de lo intrapersonal. Es dentro de ti, es dentro de la persona. Ok, el otro terreno es lo interpersonal, y esto se refiere a la comunicación y las relaciones entre dos o más personas. Es decir, es donde nosotros desarrollamos las habilidades sociales, la empatía hacia las otras personas, mientras que la intrapersonal se refiere a la comunicación y conocimiento de uno mismo, porque incluye la autorreflexión, la autoconciencia y la gestión de emociones propias. Entonces es diferente uno al otro. Entonces, lo que es interpersonal se refiere sobre las otras personas, es la comunicación sobre las demás personas que están a nuestro alrededor o nuestro entorno. Y cuando hablamos de intrapersonal, estamos hablando de nuestro propio interior, nuestro propio ser. Y estos dos terrenos, tanto intrapersonal y interpersonal, ambas son cruciales para el desarrollo personal de una persona. ¿Ok? Los dos terrenos son sumamente importantes para poder desarrollar la habilidad de comunicarnos o vivir socialmente con las demás personas. Bien, las habilidades clave de la interpersonal es la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, resolución de conflictos, entender intenciones ajenas. Y el ejemplo es el desarrollar, el poder hablar con otras personas, el negociar en el trabajo, el poder trabajar en equipo y poderse llevar con los demás. Ok, en resumen, inter significa entre personas, es decir, social. Y intra es dentro de uno mismo, es decir, del ser individual. Todos somos seres individuales y todos tenemos derechos individuales que deben ser respetados. El contraste: la intrapersonal es conocerte a ti mismo, dentro de ti, es un autoconocimiento interno. Y la interpersonal es entender y relacionarte con los demás, es decir, en lo externo, entre las personas, entre tú y los demás, y tiene que ver mucho con las relaciones. Importancia: ¿qué tan importante es entender estos dos terrenos que forzosamente los tenemos y tenemos que aprender de ellas? Esos dos terrenos son dos inteligencias clave, como lo expresa un escritor, y dice:
esto permite el éxito en la vida al entenderse a uno mismo y a los demás. Es de la importancia que nuestro éxito en la vida es entenderse o entenderte a ti mismo y entender a los demás. Y realmente este es un problema enorme, no es tan fácil. Por esa razón, los seres humanos viven siempre en conflicto, siempre en problemas. Conocí una familia, muchos años atrás, en donde lo que el mundo llama la Navidad y el fin de año. Y en la noche de la Navidad celebran cenas, se juntan, traen regalos, se abrazan, pero esa misma ocasión surgen conflictos y peleas, ya sea por los hijos o sea por lo quien sea, pero esa reunión familiar termina en peleas. Y se aíslan y se van cada quien y no se vuelven a ver hasta el siguiente Navidad, otra vez. Y es un círculo vicioso. Y si eso sucede en las familias, imagínate qué no sucederá fuera de las familias. Entonces allí lo que vemos es que cada persona no conoce esos dos terrenos en la cual está pisando, en la cual está caminando. Ni se conoce a sí mismo y tampoco conoce a los demás. No puede tomar y no puede controlarse consigo mismo, ni tampoco puede o tiene la habilidad de relacionarse con los demás como para arreglar un conflicto y no dejar que pasen meses con ese conflicto. Bien, ahora estamos hablando en la Biblia donde habla acerca de la comunión y estamos diciendo que la comunión en su raíz es koinonía, ¿ok? Y significa pertenencia, significa compartir, y eso significa interpersonal. La comunión prácticamente está hablando del terreno de lo interpersonal. Y aquí voy a explicar algunos niveles de socialización para que usted lo tome en cuenta y no cometa errores respecto a su socialización y el trato con los demás. Le voy a llamar así como socialización primer nivel. Se refiere a una relación restringida, es decir, sin compenetrarte profundamente con la persona. Esa es parte de mi propia investigación o de mi propia definición, ¿ok? Socialización primer nivel es una relación restringida sin compenetrarte de manera profunda con alguien. Nuestra relación con esas personas solamente pues es social, es algo sencillo, algo que no tiene que ver mucho, ¿ok? Y la socialización segundo nivel sería un nivel de relación con las personas que se trata de un acercamiento muchas veces netamente secular, laboral, camaradería o en amistad, ¿ok? Y a veces confundimos esto y por eso salimos lastimados o lastimamos a las personas, porque inmediatamente nos compenetramos a la vida de la persona. Y es muy mal visto cuando hermanos de la iglesia se metan a la vida de las otras personas, ¿sí? Preguntando, ¿y esto por qué? ¿Y estás casado? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué? Es compenetrarse a la vida de las personas sin que hayas desarrollado una relación profunda, ¿ok?
para ese nivel es importante primero pasar por el nivel 1, conocer a la persona. Tal vez es esporádica, tal vez solamente es el saludo. Y si hablamos de la iglesia, hablamos de una iglesia, hablando de este nivel, es solamente el respeto hacia los demás hermanos, el saludo, el respeto. Hay ciertas preguntas que son básicas, como por ejemplo, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue tu trabajo? ¿Cómo está tu familia? Hasta ahí. Sin que nos vamos los detalles y queremos saber profundamente de la vida de la persona, porque es un nivel de socialización. Si esa relación crece, esa amistad se desarrolla y hay una que pueden, como dicen, hay un clic, ¿sí? Entonces se puede avanzar y conocerlos más. Pero hay ocasiones que no es necesario conocer profundamente de los demás hermanos, porque eso puede ser un factor que pueda causar conflicto. Porque muchas veces cuando alguien revela ciertas cosas íntimas de la persona o del matrimonio, de la familia, si las personas no tienen la ética de respetar eso privado, después lo vas a escuchar en otro lado, en donde, oye, que tú así el otro, y dicen que estás mal, y estás mal en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. ¿Y cómo lo sabes? No, pues Panchita me dijo, ¿sí? Entonces es importante conocer esos niveles, y uno tiene que crecer cuidadosamente el adentrarnos a una persona, ¿de acuerdo? Ok, ahora el siguiente, que es más profundo, es la comunión con socialización. Es decir, son dos actos muy diferentes del uno al otro, y cada uno de ellos el cristiano necesita desarrollar en su vida diaria. ¿Ok? Como cristianos y como hermanos en Cristo y pertenecientes a una iglesia, tenemos que tener cuidado este tipo de relación social. Somos hermanos, es cierto, somos hermanos, somos una familia, es cierto, todo eso es verdad. Pero si no andamos con cuidado, podemos cometer errores y causarnos un conflicto, y esa amistad que se inició y que quisiéramos que se desarrollara más profundo, se va a quebrar. Sí, iba a haber problemas. Muchos cristianos en las iglesias están peleados, ¿sí? Está quebrada la relación, está rota la relación. ¿Por qué? Porque no manejaron bien y no se fueron con cuidado cómo crecer esa relación. Pero en la Biblia nos habla acerca de la comunión. Esa palabra comunión sí significa un poco de compenetración en el aspecto de la socialización. Por eso el cristiano necesita aprender a desarrollar la forma cómo socializar y cómo tener compañerismo con los demás hermanos. En primer lugar, aquí en este punto, necesitamos primero la comunión espiritual. Eso significa, es cuando tienen las mismas creencias y compromisos, es decir, como una misma mente. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, encontramos lo siguiente. Dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ok? Entonces, lo que primero tenemos que desarrollar en una relación social con los hermanos, es decir, una comunión, una coinonía, es que sean de nuestras mismas creencias,
el mismo compromiso con Dios, para poder pensar lo mismo. Y esto es un nivel alto de concordancia con los demás. Y de aquí puede nacer también el consejo o la consejería acerca de cuando se inicia un noviazgo, se inicia una relación, y se tiene que aprender que los dos puedan desarrollar esta parte. Otra parte de la comunión que tenemos que entender es la comunión relacional. Es decir, la relación tiene que ser saludable con las demás personas, con los demás hermanos. Esa relación debe ser saludable, que conlleva respeto, ¿ok? Que conlleva el respetar a la otra persona, porque somos seres individuales y tenemos derechos individuales, y eso se tiene que respetar. Y la otra cosa importante es la comunión emocional, es decir, la sensibilidad al dolor y de las necesidades de las otras personas. En otras palabras, sentir o tener empatía hacia los demás, ¿ok? No solamente ser amigos, sino que amigos y comunión en todos los aspectos, pero eso tiene que crecer, tiene que avanzar, tiene que crecer. Y la otra cosa importante es la comunión mental, pensamientos e ideas que estén casi en el mismo canal, que los propósitos espirituales también sean los mismos. Bien, ahora vamos a ver propósitos de compañerismo cristiano. Propósitos de compañerismo cristiano, porque eso es lo que nos habla aquí en Hechos 2. Y hay muchos más versículos en el transcurso de las cartas respecto a la comunión y el compañerismo. Ok, vamos a ver ahora los propósitos. ¿Por qué tenemos que desarrollar un compañerismo cristiano con los demás hermanos? ¿Por qué? Tiene que haber una razón, y esas razones tienen que ser saludables, porque hay alguien que puede ser amigo de los cristianos, pero con un motivo que no es correcto. Escuchamos un testimonio de un varón, un hermano, que por primera vez fue a una iglesia, y cuando llegó a esa iglesia encontró pues una multitud grande, y estuvo examinando a las gentes, a las personas, y vio que hay diferentes tipos de personas, y en su pensamiento dijo: aquí es un buen negocio, sí, aquí es un buen negocio. Yo puedo aprovechar la mayor parte de esa gente para ayudarlos, pero a la misma vez yo beneficiarme. Y voy a abrir una empresa y voy a contratar. Van a trabajar para mí y ok, les voy a ayudar, pero la ganancia va a ser mayor para mí. Y estaba pensando eso, y oí una voz en su interior que le dijo: yo no te necesito. Para bendecir a mi pueblo y ayudar a los necesitados, yo no te necesito. Y dice este hombre que se quedó avergonzado porque sintió que Dios le estaba hablando por sus pensamientos ambiciosos y aprovecharse de las personas para su propio interés. Muchas veces puede haber ese tipo de personas, por eso es importante el crecer sanamente, saludablemente, una relación y una comunión o un compañerismo con los hermanos, ¿ok? El hecho de que venimos a la iglesia y que somos hermanos significa mucho, pero no significa que todo está bien. Por esa razón tenemos que tener cuidado. Ok, propósitos. Número 1 es desarrollar y ganar
amigos, ¿ok? Porque como hermanos, alguien puede ser nuestro amigo íntimo, ¿ok? Podemos desarrollar una amistad profunda de amigos. Es ganar amigos. Los amigos se ganan, ¿ok? Se ganan, no se ganan con cosas, se ganan por lo que la esencia que somos y la esencia de las personas, ¿ok? Los amigos se ganan con nuestro respeto y nuestra empatía hacia con esa persona. Y precisamente cuando ganamos un amigo y tenemos otro amigo, nuestro círculo de amistad o de personas va creciendo. No sé si ustedes están de acuerdo, pero hay personas que no tienen amigos, tienen más enemigos que amigos, y eso es muy malo, porque hay que tener más amigos que enemigos, pero porque no se sabe desarrollar esa relación, por eso hay más enemigos que amigos. Y lamentablemente, a veces en la congregación, en la iglesia, puede haber ese tipo de cosas. Son hermanos, pero no son amigos. Son hermanos, pero tienen conflictos. Son hermanos y tienen enemistades. Son amigos y tienen grupitos. Y ese grupito es cerrado, que ese grupito no se junta con otro grupito. Eso es muy malo en una iglesia, es muy malo en una congregación. La razón es porque no se pudo desarrollar saludablemente esa amistad. Es importante tener amigos, hermanos, es importante, pero pues hay que saberlos elegir. Hay que saberlos elegir con quién vamos a tratarnos con la relación de amigos. ¿De acuerdo? No quitamos la palabra hermanos, somos hermanos, o debe prevalecer más, pero a veces la palabra hermanos lo tomamos como muy como algo que queremos aprovecharnos de eso. Pues es que sí te debo, pero no, pues somos hermanos, pues no hay problema, ¿sí? Somos hermanos. Y si no te pago, pues somos hermanos. Y eso no debe suceder. Entonces, el siguiente paso es la hermandad. Este nivel de relación es aún mucho más profundo y debe crecer. Y es básico en la vida de la iglesia, la hermandad. El cristiano debe crecer en esta área de la hermandad, ¿ok? La hermandad es mucho mayor que simplemente amigos, pero si combinamos las dos cosas sería importante en nuestra vida. Siguiente propósito es la edificación. Edificar a la otra persona, independientemente si no es edificación de aquella persona. Es edificar. ¿Qué es edificar? Es compartir algo que alienta a la otra persona, ¿ok? Cuando tú compartes algo que a la otra persona le anima, estás edificando. Amén. Es cuando te interesas y tienes empatía hacia la situación de la otra persona, y esa empatía se deja sentir. La empatía no son palabras. La empatía no es decir, hermano, Dios te bendiga y qué bueno. La empatía es que tú sientes lo que siente la otra persona, te pones sus propios zapatos. Esa es la empatía. Y la empatía siempre nos va a llevar a edificar a la otra persona. Y como quisiéramos que todos los hermanos de la iglesia de Cristo desarrollar esta actitud o esta acción, y en realidad entonces la iglesia de Cristo sería iglesia de Cristo, ¿ok? Iglesia de Cristo.
Hay mucha gente que a veces no quiere entrar a una iglesia porque dice, no, ya se pelean y pleitos y todos contra todos, pues ¿qué voy a hacer ahí? Si yo quiero en paz y tranquilidad, ¿a qué me meto? Entonces significa que no se está dando un buen testimonio y significa que no está bien ahí la relación, no está bien, no hay un ambiente espiritual, no hay un ambiente de hermandad. El libro de los Hechos, los primeros hermanos, por decir así, el inicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la cual pertenecemos, ellos sí vivieron esa parte. Aunque tuvieron sus propios problemas más adelante, porque se creció la iglesia, creció el mundo, la población cristiana, y tuvieron ciertos conflictos. Y cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar a los otros lugares en sus viajes misioneros, también ahí se desarrollaron cosas, pero la iglesia primitiva, o decir, el inicio de la iglesia, ahí vemos claramente cómo marcaron un modelo que nosotros podemos seguir y mirar como una meta que podamos alcanzar, ¿sí? La comunión. Ellos practicaron la comunión, ellos entendieron lo que es la comunionía, ¿ok? O probablemente porque su idioma o porque el lenguaje bíblico de ese tiempo era el original y entendieron correctamente lo que significa comunionía. Ahora la traducción es comunión, y decimos comunión, pues quién sabe qué significará. Yo pienso que amistad, ¿sí? Pero en su lenguaje original, su significado es muy diferente y es más profundo. Y ellos sí lo vivieron, hermanos. Lo que podemos entender aquí es que el libro de los Hechos es un modelo de vida. El libro de los Hechos es un modelo de vida. Si algunos dicen que eso ya pasó, si algunos dicen que eso fue tiempos pasados, pero están hablando contra de un modelo que está establecido. Y el libro de los Hechos no dice también, imiten todo lo que dice aquí, no dice, pero es un modelo a seguir. El libro de los Hechos se encuentra todos los modelos de una iglesia, de una congregación. Y ese modelo debe influir a todos los hermanos y las iglesias de todo el mundo, sin importar su cultura, su idioma, su color. Eso no importa. Lo que importa es la práctica de los principios de la palabra. Es decir, la Biblia trasciende más allá de lo cultural, más allá de lo que sea. La palabra siempre va a trascender. Y ese es nuestro modelo, hermanos, el libro de los Hechos. Queremos saber cómo se desarrolla o cómo se desarrolló la iglesia de aquel tiempo y que nos falta, lee el libro de los Hechos, ¿sí? Si quieres saber acerca de los dones y el bautismo del Espíritu Santo, lee el libro de los Hechos. ¿Ok? Si quieres saber de evangelismo y de sanidad, lee el libro de los Hechos. ¿Quieres saber acerca de liberación y guerra espiritual? Lee el libro de los Hechos. ¿Queremos saber acerca de la oración y la intercesión? Lee el libro de los Hechos. Ahí encontramos una riqueza enorme para seguir y poder imitar. Ok, la comunión con las demás personas que están alrededor de Cristo es imperativa, hermanos. No es una opción. Ahora sí llegamos a ese punto. ¿Se acuerdan de la gráfica que vimos el domingo pasado? Que todas las ovejas estaban alrededor de Cristo. Pues la comunión con todos esos hermanos que están alrededor de Cristo es imperativa. Si no puedes desarrollar una comunión de alto nivel, tienes la opción de socializar de manera saludable
sin entrar a lo privado, sin incomodar a la otra persona, porque eso puede causar un conflicto con segundas y terceras personas. Amén. Tengamos cuidado, aprendamos a tener autodominio cuando estamos con los hermanos. Y hay cosas que sí podemos preguntar, hay cosas que no debemos preguntar, ¿sí? Si nuestra relación crece con ese hermano, nuestra relación de amistad, probablemente él mismo nos va a platicar y nos va a decir: hermano, ayúdame por favor, dame un consejo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con, fíjate que tengo un hijo así, ¿qué me puedes sugerir? Esa es otra cosa, pero eso es una cosa muy diferente que nosotros estamos preguntando, ¿de acuerdo? Ok, estamos hablando acerca de la vida de la iglesia. Muy diferente el trabajo pastoral, ok, es muy diferente. El trabajo pastoral es sumamente importante compenetrarse a las personas, a las ovejas, a las familias, porque precisamente para eso somos llamados a ayudar a la iglesia, a las familias, los matrimonios, y de manera individual. Hemos sido llamados para eso, porque si no atendemos y no conocemos sus situaciones y cómo poder ayudar, entonces, ¿cuál es la labor? ¿Sí? Y entonces tendremos ovejas problemáticas, tendremos ovejas con necesidades no ministradas, con problemas no ayudadas. ¿Me estoy explicando? Pero ese es un trabajo diferente, es el trabajo pastoral. Y todos los demás hermanos no tenemos esa comisión de hacer trabajo pastoral, ¿sí? Y muchas ocasiones también sucede que entre hermanos, entre la iglesia, se platican sus problemas por vía telefónica y se ministran sus propios problemas, y uno como pastor ni sabe qué están haciendo. Y después se oye situaciones: y es que pasó, yo le comenté a ese hermano este problema y ahora está. Pues cometiste el error porque le platicaste. Ni estoy enterado de tu situación. ¿Y cómo si ese hermano se enteró? ¿Sí? Entonces son muchas cosas que tenemos que aprender, evaluar y conocer. Estamos todavía en el proceso de aprendizaje, hermanos, ¿ok? Estamos en el proceso de aprendizaje, y esta parte de la comunión es importante porque es uno de los propósitos, uno de los pilares fuertes de la iglesia de Cristo. Y si es un pilar dentro de la iglesia de Cristo que sostiene el cuerpo del Señor, la iglesia, entonces es importante conocer profundamente lo que es la comunión. Así como el evangelismo, así como la adoración, así como vamos a ver, todavía nos falta el servicio, nos falta la invasión, todavía nos falta eso, y hay que conocer profundamente para poder entrar a la práctica. Oramos y nos despedimos. Padre, Señor Jesús, Espíritu Santo, gracias por este día maravilloso que nos das. Gracias porque tu palabra es nuestra norma de conducta, es nuestra norma de fe y nuestra norma de conducta, por lo cual te damos muchas gracias y te damos la gloria. Señor, gracias porque esto puede ayudarnos a crecer dentro de nuestra congregación de manera saludable y no causar conflictos y no tener conflictos con los demás, porque estamos aprendiendo a tener compañerismo y desarrollar amistades. Te lo suplicamos, Jesús. Espíritu Santo, gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho. Cuídense, que estén bien.